Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pablo Ríos y nos vamos a desarrollar el tercer video de finanzas corporativas. El tema de este video es el teorema de Modigliani-Miller, KPM, costo capital del patrimonio y costo capital de la firma. Vamos a hacer un ejercicio bien completo para que este tema quede claro. El ejercicio dice así. La empresa de entretención Lazy Town cuenta con ingresos operacionales netos por $120.000 y donde la rentabilidad de la empresa sin riesgo es el RAU, y cuyo valor es el 8%. El gerente de finanzas, don Sportacus, cree que puede tomar deuda hasta un 20% del total del patrimonio, sin perder un spread de tasa de 2%. La empresa tiene una tasa de impuestos del TC igual a 20%, la tasa esperada de retorno del mercado es de ERM 17%, y el riesgo sistemático de la firma estimado para una empresa con deuda es de beta sub L, beta leverage 0,5. Pregunta A. Utilizando las proposiciones de Modigliani-Miller, determine el valor de la empresa sin deuda, el valor de la empresa con deuda, el valor de la deuda y el valor del patrimonio. Pregunta B. Utilizando las proposiciones de Modigliani-Miller, determine el costo capital del patrimonio y el costo capital de la firma. Y la pregunta C. Utilizando el método del KPM, determine el costo capital del patrimonio y el costo capital de la firma. Veamos qué podemos hacer entonces. Lo primero que tenemos que hacer es leer de forma pausada el ejercicio y vamos obteniendo los datos. Tenemos los ingresos operacionales netos, o el ION, que es de 120.000, y tenemos también que el RAU, que es la rentabilidad que tiene la empresa, es de un 8%. Luego, el gerente de finanzas dice que puede tomar deuda hasta un 20% del total del patrimonio. Y el spread dice que para poder tener un spread, que es el porcentaje adicional a la tasa libre de riesgo, ¿verdad? Para la tasa de deuda, de un 2%. La empresa tiene una tasa de impuestos de 20%, o sea, TC de 20%, y el retorno de mercado de un 17%. Y además tenemos que el beta apalancado de esta empresa es de 0,5. Entonces recolectamos los datos y los vamos a poner acá de forma ordenada, ¿cierto? Para que los podamos utilizar para desarrollar el ejercicio. Entonces, la pregunta A dice, utilizando las proposiciones de Modigliani-Miller, determine el valor de la empresa sin deuda y el valor de la empresa con deuda, el valor de la deuda y el valor del patrimonio. Según la proposición 1 de Modigliani-Miller, una empresa con deuda vale lo mismo que una empresa sin deuda. Entonces, según la proposición 1 de Modigliani-Miller, en este caso el valor de la empresa sin deuda será los ingresos operacionales netos dividido por el RAU, que va a ser la rentabilidad que la vamos a considerar como perpetua para la empresa. Por lo tanto, como se trata de una perpetuidad, lo dividimos por esa rentabilidad y tenemos que el valor sin deuda de la empresa es 1.500.000. Luego necesitamos saber cuánto será la deuda tomada. Sabemos que de este cuadrito el total de los activos o el valor de la empresa es igual a la deuda más patrimonio, ¿ya? Entonces también sabemos que la deuda será el 20% del patrimonio, ¿de acuerdo? Una persona se podría confundir acá y decir, entonces está muy fácil decir que la deuda aquí es un 20% y el resto de acá es patrimonio 80% para completar el 100% de este cuadro. Pero no es así, porque sabemos que en el enunciado nos dijeron que la deuda será hasta el 20% del patrimonio, no del valor de la empresa o no del total de los activos, sino del patrimonio. Entonces tenemos que la deuda va a ser igual a 0,2p. Luego reemplazamos eso acá en esta ecuación que tenemos de más p igual a 1. Nos va a quedar que p más 0,2p es igual a 1. Entonces luego tenemos que p va a ser 1 partido por 1,2 y eso nos da un 0,83 o un 83%. Entonces el complemento de eso va a ser la deuda. Parece que la suma de la deuda más patrimonio es igual a 1. Entonces bien, tenemos acá que la deuda del complemento, o sea, es un 17%. ¿De acuerdo? Entonces con ese 17% calculamos con el valor de la empresa sin deuda y tenemos que, porque cuando el gerente de finanzas pensó en tomar la deuda, él sabía el valor de su empresa sin deuda. Entonces teníamos 0,17 por 1.500.000, nos da 255.000. Luego el valor de la empresa con deuda,
con la proposición de Mogliani-Miller, la número 2, tenemos que es 1.500.000 más el 0,2, que es la tasa de impuesto, por los 255.000, que es la deuda. Nos va a quedar 1.551.000. El patrimonio será el 83% del valor de la empresa. Entonces, ¿pero qué valor de la empresa? Del valor de la empresa este de acá, el valor de la empresa con deuda. Porque ahora tenemos la relación deuda-patrimonio. Entonces tenemos que usar este valor que tiene deuda, porque estamos considerando que ya hay deuda. Y el patrimonio va a ser 83% del valor de la empresa. Es decir, 0,83 por el 1.551.000 que aparece ahí, nos va a dar 1.287.300. Entonces ya hemos contestado el valor de la empresa sin deuda, el valor de la empresa con deuda, y el valor de la deuda y el valor del patrimonio. Hasta ahí la respuesta de la pregunta A estaría lista. Luego, utilizando las proposiciones de Mogliani-Miller, determine el costo capital del patrimonio y el costo capital de la firma. Cuando nos hablan del costo capital del patrimonio, nos están hablando del KPM, ¿de acuerdo? O sea, del RP. Entonces, utilizando la proposición 2, calculamos el costo capital del patrimonio. Tenemos que el RP es el RAU más el RAU menos el RD de la deuda, y por la relación deuda-patrimonio, y tenemos que es 1 menos la tasa de impuestos. La relación deuda-patrimonio es 0,2, y tenemos que RP, entonces reemplazamos los valores acá, tenemos que el RAU era 8%, tenemos que el RD es 7%, tenemos que la relación deuda-patrimonio es de un 20%, 0,2, y tenemos que la tasa de impuesto también es un 20%. Calculamos esto y nos da que es un 0,0816, o lo que es lo mismo decir un 8,16%. Hasta ahí tendríamos calculado el costo capital del patrimonio. Ahora vamos a calcular el costo capital de la firma, utilizando la proposición 3 de Mogliani-Miller. La proposición 3 de Mogliani-Miller nos dice que podemos usar esta forma, que es que el RWAC, calculado con esta proposición, va a ser el RP por la relación de patrimonio con valor de la empresa, más el RD por la relación de la deuda con el valor de la empresa, y multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces tenemos que, reemplazando acá, calculamos recién el RP, nos dio 0,0816, el 83%, que es la relación del patrimonio con respecto al valor de la empresa, más el 0,07, que es el RD, que está ahí de los datos del enunciado del problema, y por el 0,17, que es la relación que hay entre deuda y el valor de la empresa. Son 17% el valor de la empresa es deuda. Y tenemos que 1 menos 0,2 porque un 20% de impuesto, ahí está, TC 20%. Metemos esto a la calculadora y nos da un 0,0772 o un 7,72%. Entonces con esto ya hemos contestado al cálculo de costo capital de la firma. Este sería el RWAC. La pregunta C nos dice, utilizando el método de KPM, determine el costo capital del patrimonio y el costo capital de la firma. El costo capital del patrimonio lo tenemos acá. Se calcula como el RF, que es la tasa libre de riesgo, más el retorno de mercado menos la tasa libre de riesgo por el beta apalancado de la compañía. Pero que nosotros necesitamos saber este RF, que es la tasa libre de riesgo. ¿Cómo lo sacamos? Lo sacamos porque nosotros sabemos que el RD, el R de deuda, está compuesto por el RF más un spread. ¿Ok? Y en el enunciado del problema nos dijeron que el spread era de un 2%. Entonces despejamos de esa ecuación y nos queda que el RF va a ser el R de deuda menos un spread. Entonces el R de deuda lo tenemos como dato en el enunciado, un 7%, menos el spread, que es un 2%, nos queda que el RF o la tasa libre de riesgo es de un 5%. Luego reemplazamos acá y nos va a quedar 0,05 más el 0,17 menos el 0,05 por este beta apalancado de 0,5 que también lo daban en el enunciado. Después tenemos entonces que eso lo calculamos y nos da un 0,11. Eso quiere decir que el costo capital del patrimonio a través del método KPM es de un 11%. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el costo capital de la firma o el RWAC. Tenemos que, con el RP calculado que está acá, tenemos el 0,11, la proporción de patrimonio con valor de la empresa sigue siendo el mismo, 0,83, el RD lo tenemos de acá, un 7%, 1 menos TC, el TC es la tasa de impuesto, que es un 0,2, aquí me parece que no la puse, pero es un 0,2, lo vamos a ver acá. Sí, TC es un 20%, un 0,2.
Luego, por la relación deuda-valor de la empresa, entonces eso es un 0,17. Siempre hay que notar que siempre digamos, la suma de esta relación entre patrimonio y valor de la empresa con el deuda-valor de la empresa debe ser uno, ya que uno es el complemento del otro. ¿De acuerdo? Bueno, metemos esto en la calculadora y nos va a quedar que el RWAC es de un 0,1082 o vale decir, un 10,82%. Ese sería el costo capital de la firma. Y eso sería todo. Aguante Faúndes, di no a la droga, di sí al estudio y la educación. Gracias por ver el video.